Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes. Seguimos con nuestro proyecto de historias del Homo sapiens y el día de hoy vamos a platicar sobre los orígenes del pueblo hebreo. En realidad, conocer el pasado remoto requiere de fuentes que aporten información sobre lo que sucedió. Y suele ocurrir que cuanto más lejos está en el tiempo los acontecimientos, pues menos son los testimonios conservados que permitan arrojar luz sobre lo sucedido. Hablar de los periodos más largos de la vida humana, como son el Paleolítico, el Mesolítico o el Neolítico, acontecido el último entre los años 6000 y 3000 antes de Cristo, solo contamos con algunos pocos restos materiales. Precisamente, a finales del Neolítico, surgieron los pueblos que dieron origen a las primeras civilizaciones. El escenario geográfico de este hecho fue el creciente fértil, llamado así por el arqueólogo estadounidense James Henry, debido a la forma de luna creciente que tiene este territorio. Este es un área, como ya hemos mencionado, que se encuentra entre los ríos y desiertos, bañada por el Tigris y el Éufrates, donde surgió la civilización de Mesopotamia, por el Jordán, donde está la región de Canaán, y por el Nilo, donde se encuentra Egipto. Región que, al recibir una evolución distinta al resto del mundo, puede considerarse como una específica región histórica. Mientras la mayor parte del mundo seguía en plena edad de piedra, en esta región el uso del cobre aparece junto con la escritura y por lo tanto esto es el inicio de la historia. Es importante tener todo esto en cuenta, pues el creciente fértil es donde nació el pueblo hebreo, de quien se tiene más información que de la mayoría de los pueblos de la antigüedad. Este pueblo presenta tanta información porque, además de los múltiples testimonios indirectos que se encuentran, el pueblo hebreo, por supuesto, convivió con Mesopotamia, convivió con Egipto, convivió con otras culturas cananeas. Disponemos también de una fuente escrita de suma importancia, la Biblia, que aunque claramente este libro mezcla lo histórico con lo religioso, la mayoría de los especialistas consideran que es un magnífico elemento para reconstruir eventos históricos del pueblo judío. Y a pesar de que la mayoría de los libros bíblicos fueron escritos mucho tiempo después de los hechos que narran, la realidad es que reflejan firmemente la memoria colectiva y custodian claramente la identidad de un pueblo. Por supuesto, no le podemos dar a la Biblia valor de historia pura. La Biblia la debemos utilizar como un libro para comprender algunos hechos, para entender la forma de vida y, por supuesto, es un libro con mucho significado y con mucho análisis. Ya en su primer libro, el Génesis, tras dedicar los 11 primeros capítulos a cuestiones fundamentales sobre conceptos religiosos de la creación, a partir del capítulo 12 se centra en la historia de Abraham. Esto debe haber sucedido entre los siglos XIX y XVIII antes de Cristo y es el origen del pueblo hebreo. Según el texto bíblico, Abraham era hijo de Taré, la 10ª generación después de Noé, a través de Sem. Los hijos de Taré fueron Abraham, Nacor y Harán. Este último, cuyo hijo fue Lot, murió en la ciudad de Ur, en Mesopotamia. Después de este hecho, Abraham se casó con Sara, su media hermana, quien, por cierto, era estéril. Taré, junto con su hijo Abraham, Sara, Lot y sus seguidores y rebaños, iniciaron una gran migración hacia Canaán, asentándose en Harán, Mesopotamia. Allí es donde murió Taré y allí es donde nació también el primer hijo de Abraham, Ismael. No de su esposa Sara, sino de una esclava egipcia, Agar. Ahí en Harán es donde, según cuenta la Biblia, Abraham escuchó la palabra de Dios. Yo soy Shaddai, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré de sobremanera. Por mi parte, esta es mi alianza contigo.
Serás padre de una muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo de sobremanera. Te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti. Yo seré tu Dios y el de tu posteridad. Siendo ya un hombre viejo, Dios aparece de nuevo para ratificar su alianza. Sara dará a luz y los descendientes de Abraham deberán ser circuncidados como símbolo del pacto divino. Así se hizo tanto con Isaac como con Ismael. Pero entonces Dios pidió a Abraham el sacrificio de su primogénito Isaac como prueba de fe ciega. Cuando Abraham estaba a punto de cumplir con el sacrificio, un ángel detuvo su mano y un cordero apareció entre ellos. Abraham había probado su fe. El pacto con Dios continuaría con su hijo Isaac. La egipcia Agar e Ismael, de quien descenderán posteriormente los ismaelitas, y el propio Mahoma, según la fe del Islam, fueron entonces despedidos. Aunque es muy difícil establecer la época a la que el relato bíblico hace referencia, podemos deducir por algunos restos arqueológicos que precisamente durante los siglos XX y XIX a.C. se dieron numerosas migraciones desde el sur del Cáucaso hacia el levante mediterráneo. Es decir, siguiendo la ruta que la Biblia narra que siguió Abraham. La forma de vida descrita corresponde también bastante con esta época de los siglos XX a XIX antes de Cristo. Un punto muy importante a comprender en todos estos relatos, por supuesto, son los símbolos. Una de las situaciones que resulta incomprensible al hablar del Dios judeocristiano es el hecho de que exija a Abraham el sacrificio de su hijo. Y más incomprensible aún sería que Abraham lo haya comprendido como algo natural. Por supuesto, entender hoy a un Dios que exige el sacrificio humano no tiene lógica. Sin embargo, si nos remitimos a las épocas de la antigua cultura mesopotámica, pues resulta ser que el sacrificio humano en esta región era algo común. Y no solamente el sacrificio humano era común, sino que incluso los dioses en ocasiones podían exigir el sacrificio del primogénito de la familia. Esto está probado en múltiples hallazgos arqueológicos de entierros rituales y de entierros de grandes cantidades de personas simultáneamente que se realizaron en esas épocas. El relato de Abraham no significa un Dios que pide sacrificio humano. Precisamente puede significar todo lo contrario, cuando el ángel evita que esto suceda y entrega el cordero, decretando el final del sacrificio humano y el principio judeocristiano de lo sagrado de la vida humana. También es necesario en estas épocas entender la unión de la religión y la tierra. En los tiempos bíblicos es lo más común que un dios esté íntimamente ligado a una ciudad. Así lo vemos en Mesopotamia, así lo vemos en la antigua Grecia, donde cada divinidad se relaciona claramente con un pueblo determinado. Yahvé y el pueblo hebreo no serán la excepción. Yahvé será el Dios de los judíos y de su tierra. La divinidad protectora otorga el derecho y disfrute de la tierra a su pueblo favorito. El pacto de Dios con Abraham se continuará hacia su descendencia, pero solo a través de Isaac, hijo de Sara, esposa legítima del profeta hebrea, igual que su marido. A partir de aquí, múltiples generaciones empezarán a crear lo que conoceremos como el pueblo judío. Isaac engendró a Jacob, quien, según nos cuentan los relatos bíblicos, suplantó a su hermano Esaú como primogénito. Esaú vendió a Jacob la primogenitura por un plato de lentejas. Y después, Jacob suplantó a su hermano en la bendición de su padre. Este acontecimiento, por supuesto, causó la ira de su padre, por lo que, huyendo de esta ira, Jacob regresó a Harán, donde conoció a su prima Raquel, a quien pidió en matrimonio. Este le fue concedido a cambio de 7 años de trabajo. Sin embargo, tras los 7 años de trabajo, su tío, Labán, le engaña
y le entrega a su otra hija, a Lea. Jacobo reclama este engaño y el padre de Lea y Raquel le dice que es imposible entregar a una segunda hija en matrimonio si no se ha entregado a la primera. Por lo que Jacob trabaja 7 años más por la mano de Raquel. Aquí, por supuesto, vemos claramente que la poligamia, perdón, era permitida y no era mal vista en las épocas de los orígenes del pueblo hebreo. Jacob también tuvo que pelear con un ángel a quien derrotó. Y este acontecimiento es lo que le valió cambiar su nombre por el de Israel. Porque has sido fuerte con Dios y contra el hombre, y les has vencido, no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Yo soy el Dios omnipotente. Nuevamente es interesante analizar este capítulo bíblico, puesto que la pelea de Jacob contra un ángel podría representar una pelea de Jacob contra Dios. Sin embargo, entre los hechos claves del relato, nos damos cuenta que el ángel contra el que peleó Israel le teme a la luz, por lo que claramente este no es un ángel de Dios. Lo que entendemos en este capítulo es que Jacob o Israel es precisamente el encargado de terminar con la idolatría de su pueblo. Él es quien exige abandonar a cualquier otro Dios que no sea el Dios de Abraham. Y él es el que establece un claro monoteísmo, precisamente derrotando a los otros dioses, a los dioses oscuros. Llevados por el hambre, Jacob y su familia se trasladaron a Egipto, donde el patriarca terminó sus días. Al parecer, según los relatos bíblicos y ya algunos hallazgos arqueológicos, los descendientes de Jacob permanecerán por varios siglos en Egipto, entre los siglos XVIII y XII antes de Cristo. Y, según cuenta la tradición bíblica, los últimos siglos aparentemente estuvieron esclavizados por el faraón. Esto traerá a una de las figuras más importantes del pueblo hebreo, por supuesto, aquel que fue el encargado de liberarlos de la esclavitud que sufrían en tierra de los faraones, Moisés, quien según relata el Éxodo, con la ayuda divina para lograrlo, desde luego, pudo liberar a su pueblo de la esclavitud. 10 plagas soportaron los egipcios, según nos cuenta la Biblia. La 10ª acabó con todos los primogénitos egipcios. Después de esto, los israelitas obtuvieron su liberación, como sigue recordándonos hoy en día la Pascua judía. Moisés cumplía fielmente su misión, aunque la Biblia siempre deja en claro que el éxito solo podría darse gracias al favor de Yahvé. Para el pueblo hebreo, su relación divina es sumamente importante. La figura de Moisés es, por tanto, de vital importancia, tanto en la vida nacional de Israel como en la inseparable identidad religiosa. El hecho clave de todo este concepto del pueblo judío es la teofanía, la manifestación divina que tuvo lugar en el monte Sinaí, ya fuera de las fronteras de Egipto. Allí se establece una alianza especial y Yahvé revela el decálogo. Con la alianza del Sinaí, el pueblo hebreo se transformará en el pueblo de Yahvé, nación santa y pueblo consagrado, comprometido de lleno a aceptar una ley de origen divino que prometieron cumplir. El decálogo, desarrollado después con el llamado Código de la Alianza y ampliado posteriormente con nuevas participaciones, constituye desde entonces el núcleo esencial del judaísmo. En adelante, Yahvé pudo exigir la información de estas leyes, algunas ya conocidas por otros pueblos y otras completamente novedosas. Por ejemplo, no tendrás otros dioses, ni harás esculturas o imágenes de la divinidad. Santificarás los sábados. Así, contando a menudo con intermediarios como fueron jueces, profetas y sacerdotes, Yahvé recordará continuamente a los israelitas que deben de cumplir su voluntad e intervendrá constantemente para manifestar su amor
a sus elegidos, protegerles y liberarles de sus enemigos. La Biblia rebosa de tales ejemplos. Moisés había iniciado el camino para liberar a su pueblo y para iniciar la conquista de Canaán. Canaán, habitado entonces por múltiples tribus heterogéneas. Como esos tiempos son un poco más cercanos a los relatos bíblicos, en esta particular época ya disponemos de algunos restos arqueológicos que evidencian ciudades cananeas destruidas en los estratos correspondientes a los siglos XIII y XII antes de Cristo. Seguramente el tiempo en el que los hebreos llegaron o regresaron a estas tierras e iniciaron un proceso de guerras y de conquistas. Sin embargo, aún carecemos de una base material suficientemente clara para demostrar la diferencia entre las culturas cananeas y la cultura israelita que llegaba a la región. Esta incluso es una de las razones por la que muchos historiadores piensan que en realidad no todo el pueblo hebreo estuvo en Egipto y regresó de Egipto, sino que muy probablemente algunos siguieron viviendo en Canaán y de ahí la similitud de la cultura conquistada y la cultura conquistadora. Otra explicación también es que en realidad las tribus fueron llegando durante mucho tiempo, durante un periodo sumamente largo, a establecerse en esa zona y por ende unas llegaron mucho antes que otras, lo que no nos permite identificar claramente los estratos arqueológicos. De cualquier forma, el territorio conquistado es hoy el territorio que conocemos como Israel. Este territorio fue inmediatamente repartido entre los diferentes representantes del pueblo hebreo. La repartición, de hecho, se hizo entre los hijos de Jacob, cada uno de los cuales representa una tribu judía. Rubén, Simeón, Levi, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Iscar, Zabulón, José y Benjamín. Con dos excepciones importantes. Por una parte, los clanes descendientes de Efraín y Manasés, que son hijos de José, recibieron tierras por separado. Por eso no consta en ningún libro la tribu de José. Y por otra parte, los descendientes de Levi se dedicaban al sacerdocio, por lo que no tuvieron autonomía política y obtuvieron residencia en todas las ciudades, asegurando de esta forma que todo el pueblo judío contara con servicio sacerdotal. La historia de Israel comienza entonces una nueva era, la era de los jueces. Entre los años 1200 y 1000 antes de Cristo, esta historia está relatada precisamente en el libro bíblico de ese nombre. Una vez más, Yahvé volvió a solucionar los problemas que ahora surgieron por el asentamiento de las tribus en Canaán. Para poder tomar este territorio, tuvieron que vencer a moabitas, madianitas y filisteos, entre otros muchos pueblos. Y a pesar de la fragilidad del monoteísmo del pueblo y de la flaqueza moral que presenta continuamente, Yahvé suscitó la aparición de unos personajes de muy especial autoridad, denominados los jueces. El libro de los jueces narra precisamente ese periodo que va desde la muerte de Josué hasta el nacimiento de Samuel. Un tiempo en que los judíos habían abandonado su vida nómada para empezar primero como semisedentarios estableciéndose en estas regiones y finalmente como agricultores habitando en chozas de adobe. Los jueces que gobernaron Israel fueron en total 14. Básicamente, estos jueces de Israel lo que son es grandes líderes religiosos, grandes líderes militares. Cada uno de ellos se presentó para liberar a su pueblo de algún invasor extranjero y cada uno de ellos ayudó a que se incrementaran los territorios de Israel. En general, el libro de los jueces intenta hacer una demostración teológica de que la infidelidad a Dios
ha sido la causa de todos los males de Israel. Cada vez que el pueblo hebreo pecaba o decidía adorar a ídolos falsos, caía esclavizado por algún otro pueblo. Después de esto, Dios envía a un libertador. Pero tiempo después, el ciclo se repite y se hace necesario un nuevo caudillo libertador. Así, lo que podemos interpretar es cómo Israel poco a poco fue venciendo y conquistando a todas las tribus de esta región en donde se habían establecido. En este periodo fueron 14 los jueces que gobernaron sobre Israel. Finalmente, el pueblo hebreo le pide a Samuel, el último juez, que les ayude a encontrar a un rey. Y con este episodio termina la época de los jueces e inicia la época del reino de Israel. Época en la que platicaremos en futuras entregas. Si te gustó este video, por favor, no olvides darle like y suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias. Nos vemos en próximas intervenciones.